Ahora sabes lo que se siente al perder todo lo que amas de golpe. Exactamente lo mismo que sentí yo cuando me arrancaste de mi vida. Estas palabras, heladas, las pronunció mi hija de 17 años, mirándome directamente a los ojos. En ese momento, no solo se desmoronaba mi futuro matrimonio, se desmoronaba todo mi mundo, que con tanto esfuerzo había reconstruido de las cenizas. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder muchos años. Hola, mi nombre es Lucía y hoy celebro mi 75 cumpleaños. Voy a compartir una historia que pensé que nunca me atrevería a contar. Antes de continuar, os pido, si no es mucha molestia, que le deis a me gusta a este video. Os suscribáis al canal y escribáis en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo. Vuestro apoyo es un gran incentivo para seguir compartiendo mi experiencia. Esta historia comenzó en 1969, cuando yo tenía 34 años. Hoy puede sonar extraño, pero en aquella época una mujer de esa edad ya era considerada casi una anciana, especialmente si, como yo, era madre de una adolescente. Mi hija, Sofía, con 14 años, era una joven guapa e inteligente con un futuro prometedor. Sus ojos marrones eran un reflejo de los míos, pero había heredado la sonrisa de su padre, Javier, una sonrisa que, con los años, aprendí a temer. Vivíamos en un pueblo de Castilla-La Mancha, de esos donde todo el mundo se conoce y tras las cortinas de encaje se esconden secretos que se murmuran en voz baja después de la misa del domingo. Aparentemente éramos la familia perfecta. Javier, un hombre respetado, trabajaba en la caja de ahorros del pueblo y vestía traje y corbata todos los días. Yo me dedicaba a la casa y hacía arreglos de costura para las señoras de la comunidad. Sofía era una de las mejores alumnas del colegio. Encantaba a todos con su piano en la iglesia y salía con el hijo del farmacéutico, un buen chico llamado Pablo, que contaba con la aprobación de mis padres. Sin embargo, tras las puertas de nuestra casa, la realidad era completamente diferente. Javier empezó a beber en nuestro primer año de matrimonio. Al principio era un vaso de coñac o dos los fines de semana, pero pronto se convirtió en un ritual diario. Llegaba a casa oliendo alcohol, con los ojos enrojecidos y la corbata torcida. Los primeros años se limitaba a gritar, romper cosas y humillarme. «No sirves para nada, Lucía», bramaba. «Mira esta casa, esta comida, ni eso sabes hacer bien». Yo lo soportaba todo en silencio. En aquella época, en la España de 1969, una mujer divorciada era una vergüenza para la familia. Mi propia madre me decía: «El matrimonio es así, hija. Los hombres tienen mal genio. Hay que saber aguantar». Y yo aguantaba, tragándome las lágrimas y ocultando los moratones de mis brazos bajo mangas largas. Sofía creció en ese ambiente hostil, especialmente cuando Javier pasó de las palabras a la violencia física. Hice todo lo posible por protegerla, enviándola a dormir a casa de sus amigas cuando veía que su padre estaba más alterado de lo normal e inventando excusas ridículas para mis heridas. Me dio un golpe con la esquina de la mesa, cariño, me resbalé en el baño, pero los niños lo sienten todo, ¿verdad? No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo iba terriblemente mal. La situación empeoraba gradualmente.
como el agua que se calienta poco a poco en una olla. Dicen que si echas una rana en agua hirviendo, saltará, pero si la pones en agua fría y la calientas lentamente, se cocerá viva sin darse cuenta. Así fui yo durante casi 15 años. Cada día era un poco peor que el anterior, pero no lo suficiente como para darme el valor de coger a mi hija y huir. Hasta aquella noche, una noche que nunca olvidaré. Era martes 17 de junio de 1969. Javier llegó a casa empapado y furioso porque le habían denegado un ascenso en la caja. Empezó a gritar antes incluso de cerrar la puerta. Lanzó su maletín sobre la mesa del comedor, golpeando un jarrón de cristal que mi madre me había regalado para la boda. El jarrón estalló en 1000 pedazos y sentí que mi vida se hacía añicos con él. Sofía, que estaba en el salón concentrada en sus deberes de matemáticas, levantó la vista asustada. «Ve a tu habitación», le susurré, pero Javier se dio cuenta y se enfureció aún más. «¡Quédate ahí, niña!», rugió. «Ya es hora de que sepas cómo es la vida de verdad y no el cuento de hadas en el que vive tu madre». Fue la primera vez que me pegó delante de ella. Las bofetadas, los empujones, los insultos, lo que una niña de 14 años nunca debería ver. Cuando intenté defenderme, me empujó contra la pared con tal fuerza que me quedé sin aire. Sofía rompió a llorar, suplicándole que parara. Fue entonces cuando Javier se volvió hacia ella, con los ojos inyectados en sangre, y dijo algo que me heló el alma. «Deja de llorar, niñata. Algún día te enseñaré a ser una mujer de verdad, ya que tu madre no sirve ni para eso». En ese instante, algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo se hizo más fuerte que el acero, como si todas las cadenas invisibles que me ataban a esa vida se hubieran quebrado de golpe. Ya no se trataba de mí, se trataba de mi hija. Esperé a que Javier cayera dormido, borracho como de costumbre. Me acerqué a Sofía, que seguía temblando, y le dije en voz baja: «Haz una maleta pequeña, solo lo imprescindible. Nos vamos esta noche». Sus ojos se abrieron como platos. «¿A dónde, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «A Madrid. Tu tía Carmen nos acogerá hasta que encontremos un sitio». Deberíais haber visto su expresión. Fue como si le hubiera dado una bofetada. «No puedo irme. ¿Y el colegio? ¿Mis amigas? ¿Y Pablo?» Era su primer amor. Ya sabes cómo es eso. «Sofía», le cogí las manos que temblaban igual que las mías. «O nos vamos ahora, o no sé qué puede pasar la próxima vez». Hizo la maleta en silencio. Una foto con sus amigas, su diario, algo de ropa. Dejó su osito de peluche de la infancia sobre la cama. «Ya soy mayor para esto», dijo, pero vi cómo su mirada se detuvo en él un instante. Aquella noche, su infancia terminó. Salimos de casa a las 3 de la madrugada. Con el poco dinero que yo había ahorrado durante años, mi fondo de emergencia para un día que recé para que nunca llegara. Cogimos el primer autobús a Madrid a las 5 de la mañana. Recuerdo a Sofía sentada a mi lado, mirando por la ventanilla cómo nuestro pueblo, envuelto en la niebla matutina, desaparecía. No dijo ni una palabra en las 8 horas de viaje, pero las lágrimas silenciosas no dejaban de brotar de sus ojos. Cuando el autobús finalmente entró en la estación de Madrid, se volvió hacia mí con una expresión que jamás podré borrar de mi memoria, una mezcla de dolor, rabia y una acusación penetrante que me atravesó el alma como una navaja. «Has destrozado mi vida», dijo, pronunciando cada palabra lenta y amargamente. Todo lo que conocía, mis amigos, mi novio, mi colegio,
Todo se ha derrumbado por tu culpa. Aquellas palabras me quemaron como un hierro al rojo vivo. Intenté explicarle que era por su bien, pero ¿cómo explicarle eso a un adolescente de 14 años cuyo universo acababa de ser aniquilado? A sus ojos yo no era la heroína que la salvaba de un monstruo, sino la villana que le había arrebatado todo lo que amaba. Así comenzó nuestra nueva vida en Madrid, cargando no solo con el escaso equipaje, sino también con el peso de ese rencor que sin que yo lo supiera, crecería en silencio como un tumor maligno, hasta estallar de la forma más devastadora años después. Los primeros meses en Madrid fueron como vivir en otro planeta. Dejamos atrás un pueblo tranquilo para sumergirnos en una metrópoli que nunca dormía. Mi hermana Carmen nos acogió, pero su piso en Vallecas era minúsculo, una habitación que hacía de salón y cocina. Sofía y yo dormíamos en un colchón en el suelo. Es temporal, repetía yo cada noche, más para convencerme a mí misma que a ella. Conseguí trabajo en una fábrica textil, donde también trabajaba Carmen. Nunca olvidaré el ruido ensordecedor de las máquinas industriales y el olor a tela nueva mezclado con sudor y polvo. Me sentaba frente a una máquina de coser de 7 de la mañana a 6 de la tarde, uniendo cientos de piezas idénticas cada día. Mis dedos a menudo sangraban por los pinchazos de la aguja. El sueldo era miserable, pero junto con la ayuda de Carmen nos apañábamos. Poco a poco ahorré lo suficiente para alquilar una habitación en una casa de un barrio cercano. Era pequeña, pero era nuestra, el primer lugar que podíamos llamar hogar. Sofía seguía en el instituto, pero una barrera invisible se había levantado entre nosotras. A veces la encontraba llorando en silencio sobre la foto de sus amigas. ¿Qué futuro?, me espetó una vez con amargura. Coser hasta que se me destrocen los dedos como a ti. Pasaron los años, de 1970 a 1972. Sofía creció. A los 17, terminó el bachillerato y empezó a trabajar a media jornada en una papelería. Su rencor no desapareció, simplemente se volvió más sutil y calculado. A mediados de 1972, me ascendieron a encargada de taller en la fábrica. El sueldo mejoró un poco. Fue entonces que conocí a Carlos, el nuevo gerente administrativo. Tenía unos 40 años, era viudo y no tenía hijos. Era educado, hablaba con calma y me recordaba a los primeros tiempos con Javier antes de que la bebida lo convirtiera en un monstruo. Carlos empezó a visitar mi sección con frecuencia, siempre buscando una excusa para hablar conmigo. A mis 37 años, después de un matrimonio fallido y 3 años de lucha, un romance era lo último en lo que pensaba. Pero cuando Carlos me invitó a tomar un café después del trabajo, por alguna razón, acepté. Hablamos de la vida, del trabajo. Me contó que era de Asturias y que se había mudado a Madrid tras la muerte de su mujer. Sé lo que es empezar de cero, me dijo. Algo en sus palabras me conmovió. Por primera vez en años, alguien me veía a mí, a Lucía, no a la costurera, la madre soltera o la mujer que huyó de su marido. Nuestros cafés se convirtieron en cenas y paseos por el parque. Carlos era un caballero, paciente, atento, tranquilo. Lentamente fue reconstruyendo la confianza que Javier había destruido tan brutalmente. Le hablé a Sofía de Carlos. Me miró fijamente con una expresión indescifrable. «Ten cuidado», me dijo al final. «Todos los hombres son iguales».
Invité a Carlos a cenar a casa. Él trajo un pastel de chocolate y un libro de poesía para Sofía. La cena fue tensa. Sofía respondía a sus preguntas con monosílabos. Educada, pero distante. «Parece simpático», comentó cuando él se fue, pero su tono decía lo contrario. «Tu padre también era encantador al principio, por lo que me has contado», añadió, y sus palabras sembraron la duda en mi corazón. Sin embargo, 3 meses después, acepté ser su novia. Pero el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Sofía, que ya tenía 17 años, parecía resentir cada momento que pasaba con Carlos. Se inventaba excusas para que yo cancelara nuestras citas. Fingía enfermedades justo los días que habíamos planeado algo. «Estás dejando que se interponga entre nosotras, después de todo lo que hemos pasado juntas», me espetó una noche. Cuando Carlos me pidió matrimonio, acepté sin dudarlo. Él tenía un piso propio en el barrio de Salamanca, mucho mejor que el nuestro. Sofía tendría su habitación propia, un salón espacioso. «Seremos una familia», le dije a Sofía enseñándole el sencillo anillo que me había regalado. «Una familia de verdad, esta vez». Ella miró el anillo, luego a mí, y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, una que no llegó a sus ojos. «Claro, mamá, una familia de verdad». Estaba tan absorta en mi felicidad que no me di cuenta de la gélida determinación en su voz. La boda sería en 2 meses. De repente, Sofía empezó a mostrar un gran interés por Carlos, se ofrecía a ayudar con los preparativos, le preguntaba por su día. Pensé que por fin lo estaba aceptando. Qué equivocada estaba. 2 semanas antes de la boda, volví a casa antes de lo previsto. El estruendo de una tormenta de verano que empezaba a caer ahogó mis pasos, y entonces escuché risas ahogadas que venían de nuestro pequeño cuarto de baño. La voz de Carlos y la risa de Sofía, mi hija de 17 años, con un tono que nunca antes le había oído. Mi cuerpo reconoció el peligro antes que mi mente. El mismo terror helado que sentía cuando Javier llegaba borracho a casa. Dejé caer al suelo el paquete con el encaje para mi vestido de novia. El ruido debió de alertarlos. La puerta del baño se abrió y allí estaban, Carlos con la camisa desabrochada, Sofía con el pintalabios corrido y un tirante del vestido caído sobre el hombro. No grité, no rompí nada. Me invadió una calma gélida, la misma que sentí la noche en que decidí huir de Javier. «¿Mamá?», empezó Sofía, pero se calló al ver mi rostro. «¿Desde cuándo?», pregunté con una voz dura como el acero. Se miraron el uno al otro. Finalmente, Sofía dio un paso al frente. No había vergüenza en sus ojos, solo un destello de triunfo que me heló la sangre. «2 semanas», respondió, en voz baja pero clara. «Desde el día que le pedí hablar a solas. No fue difícil, ¿sabes? No es tan diferente de mi padre como tú crees». Fue entonces cuando pronunció esas palabras terribles. «Ahora sabes lo que se siente al perder todo lo que amas de golpe. Exactamente lo mismo que sentí yo cuando me arrancaste de mi vida». En ese instante lo entendí todo. No era pasión, era venganza. Una venganza fría, calculada y planeada durante años. «Por favor, recoge tus cosas», le dije con una calma sobrehumana. «Tienes 15 minutos para irte de esta casa». Querías actuar como una adulta, Sofía. Querías tomar decisiones de adulta. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias como una adulta. Me volví hacia Carlos, que parecía haber envejecido 10 años. «En cuanto a ti, mañana quiero los papeles del divorcio y no quiero volver a ver tu cara en mi vida». Sofía hizo una pequeña maleta en silencio,
Cuando Irse se detuvo en la puerta, por un instante creí ver un atisbo de arrepentimiento, quizás incluso de miedo, pero el orgullo se impuso. ¿Y a dónde voy a ir, mamá? Ese ahora es tu problema, respondí, sintiendo que cada palabra me arañaba la garganta. Eres lo bastante mayor para seducir al prometido de tu propia madre. Eres lo bastante mayor para encontrarte un sitio donde vivir. Se perdió bajo la lluvia, sin mirar atrás. Carlos se fue tras ella. Me quedé sola en aquella diminuta habitación, y solo entonces, cuando ya no había nadie para verlo, dejé que las lágrimas corrieran. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. A la mañana siguiente, denuncié a Carlos a la policía. Sofía tenía 17 años, era menor de edad. Lo que él había hecho no era solo una traición, era un delito. Carlos fue declarado culpable de seducción de una menor, y aunque la pena fue leve, su reputación quedó destruida. Empecé mi vida de nuevo, por segunda vez en pocos años, pero esta vez completamente sola. Me dediqué en cuerpo y alma al trabajo. Compré una máquina de coser de segunda mano y empecé a hacer arreglos en casa. Poco a poco, me hice con una clientela fiel. Pero el dolor por la traición de mi hija era como un agujero negro en mi alma. Pasé así 10 años, 10 largos años de luto silencioso por alguien que seguía vivo. Durante ese tiempo, mi pequeño negocio casero se convirtió en un modesto taller. Y entonces, en un día lluvioso de 1982, exactamente 10 años después de aquel día fatídico, alguien llamó a la puerta de mi taller después de la hora de cierre. En el umbral estaba Sofía, mi hija, 10 años mayor, con el rostro más delgado y una fatiga en los ojos impropia de sus 27 años. Estaba empapada y sostenía un bulto en sus brazos, un bebé, envuelto en un abrigo. El bebé se echó a llorar. Fue ese sonido lo que me sacó del trance. Me fijé en el moratón amarillento que tenía cerca del ojo y en un corte en el labio. La misma postura encogida, la misma mirada asustada que yo solía tener ante Javier. Sin decir palabra, le quité el bebé de los brazos. Era una niña. «Ve a darte una ducha caliente», le indiqué señalando mi pequeño apartamento encima del taller. «Voy a preparar algo de comer». Cuando Sofía volvió, yo ya estaba dando de comer a la pequeña con leche caliente de un biberón. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Laura», respondió casi en un susurro. «Laura Lucía». Mi corazón se encogió al oír mi nombre, conservado en su memoria, transmitido a la siguiente generación. Con un plato de guiso caliente delante, me contó su historia, terriblemente familiar. Después de nuestra ruptura, sobrevivió como pudo. A los 22 años se casó con Roberto, el dueño de una pequeña empresa de transportes. Al principio era amable y atento, pero poco a poco empezaron el control, los celos, los golpes. El nacimiento de Laura solo empeoró las cosas. La noche anterior, borracho, amenazó a la niña por llorar. Y en ese momento, mamá, lo entendí, me dijo entre lágrimas. Lo entendí todo. Entendí por qué huiste conmigo aquella noche, entendí el sacrificio que hiciste y entendí lo mucho que me hiciste sufrir. Esperó a que se durmiera, cogió a la niña y huyó en plena noche, sin rumbo, hasta que sus pies la llevaron automáticamente a la dirección de mi taller. Una dirección que había guardado todos esos años. Un recorte amarillento de un pequeño anuncio en un periódico que había visto por casualidad y conservado sin saber muy bien por qué. Aquella noche empezamos a reconstruir lo que se había roto 10 años antes. No fue fácil, pero teníamos a Laura, una criatura pura e inocente, nuestro nuevo comienzo.
Usando mi amarga experiencia, ayudé a Sofía a conseguir una orden de alejamiento contra Roberto. Poco a poco, la vida se fue asentando. Sofía empezó a trabajar conmigo en el taller, demostrando tener un talento heredado para la costura. En 1983 alquilamos un local más grande. Ya no solo hacíamos arreglos, sino que confeccionábamos ropa a medida, incluso vestidos de novia. Sofía sugirió el nombre. Para el letrero, Lucía y Sofía, moda y confección. Cuando vi nuestros nombres juntos por primera vez, apenas pude hablar de la emoción. Los años pasaron, Laura creció sana e inteligente, rodeada del amor de dos mujeres que conocían el valor de la seguridad. Sofía se licenció en diseño de moda estudiando por las noches. Nuestro negocio prosperó. En 1995 empezamos a dar clases de costura gratuitas a mujeres de barrios marginales, muchas de las cuales, como nosotras, habían huido de la violencia doméstica. Llamamos al proyecto Recomenzar. Un día, ordenando telas, Sofía encontró aquella cajita con el trozo de encaje que yo había comprado en 1972. El encaje para mi vestido de novia que nunca existió. ¿Has guardado esto todo este tiempo?, preguntó. ¿Podríamos usarlo?, sugirió después, pensando en el vestido de primera comunión de Laura. Y así lo hicimos. El encaje que debió presenciar la destrucción de una familia acabó adornando la celebración de la familia que construimos sobre sus escombros. En los 2000, Laura, ya abogada, insistió en crear una página web para nuestro proyecto. Al principio nos resistimos, pero Laura fue persistente. Pronto empezamos a recibir correos electrónicos de mujeres de toda España. Compartían sus historias, nos daban las gracias, decían que nuestro ejemplo les había dado la fuerza para huir de sus maltratadores. Ampliamos nuestro taller para crear un espacio de acogida, donde las mujeres podían aprender un oficio y recibir apoyo legal y emocional. Y en 2007 grabamos nuestro primer video para YouTube. Temblando de miedo ante la cámara, conté mi historia. No nos hicimos virales, pero creamos una pequeña y fiel comunidad. Y ahora en 2025, mirando hacia atrás, veo a aquella madre de 34 años huyendo en la noche con su hija. Aquella mujer de 37 años enfrentándose a la traición más cruel. A aquella abuela de 47 años abriendo la puerta a un nuevo comienzo. Y me doy cuenta de que cada lágrima, cada sacrificio, cada caída mereció la pena. Porque hoy, a mis 75 años, tengo lo que muchas nunca conseguirán. Una segunda oportunidad, una hija que comprendió, perdonó y fue perdonada, y una nieta que ahora defiende a otras mujeres en los tribunales. Si estás viendo esto y tu historia resuena con la mía, quiero que sepas que hay esperanza, hay un camino hacia la sanación, hay una posibilidad de empezar de nuevo. Yo soy la prueba viviente. Sofía es la prueba viviente. Cada mujer que ha pasado por nuestro proyecto Recomenzar es la prueba viviente. Paso a paso, día a día, puntada a puntada. Y un día, cuando mires atrás, no solo verás las cicatrices que te ha dejado la vida, sino la belleza única del tapiz que has tejido con ellas. Gracias por escuchar la historia de una vieja costurera. Si os ha llegado al corazón, por favor compartidla con alguien que necesite oír que hay un después, que la esperanza siempre encuentra un camino y que volver a empezar siempre es posible.
Y ahora, por favor, contadme en los comentarios desde dónde me estáis viendo y qué parte de mi historia os ha emocionado más. Y si podéis, dadle a me gusta y suscribíos al canal para que podamos llegar a más mujeres que necesitan desesperadamente saber que no están solas.